¿Cómo está? Inicia temas del día. De inmediato vamos a revisar nuestra pregunta Twitter para que participe en ella. Aquí la tenemos. Pese al rechazo mayoritario de la comunidad internacional, Donald Trump cumplió su promesa de trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos en Israel. ¿Qué mensaje le envía al mundo con este gesto, entre comillas? Opine. Este lunes, el presidente Donald Trump cumplió su promesa de trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv hasta Jerusalén. En este contexto se intensificaron las protestas del pueblo palestino contra la ocupación israelí en vísperas de la Nakba. ¿Cuál ha sido la postura del Estado de Israel frente a este panorama? Vamos a escuchar al mismísimo primer ministro, Benjamin Netanyahu. Llamo a todos los países a unirse a Estados Unidos y mudar sus embajadas a Jerusalén. Traslade su embajada a Jerusalén, que es lo correcto que se debe hacer. Mude su embajada a Jerusalén porque significa avanzar en el proceso de paz, porque no pueden construir la paz sobre la base de mentiras. Construye la paz sobre bases reales, y la realidad es que Jerusalén no fue capital del pueblo judío por miles de años y capital de nuestro Estado solemne, sino que en el marco de cualquier acuerdo de paz que se puede imaginar, Jerusalén seguirá siendo la capital de Israel. Hasta el momento se reportan al menos 55 palestinos muertos y más de 2.000 heridos durante las protestas contra el ocupante israelí. Desde Gaza, Noor Harazin nos tiene la ampliación. Saludos, Noor. Miles de palestinos se encuentran en la línea fronteriza entre Gaza e Israel y en distintos puntos recorriendo desde el norte hasta el sur de la franja de Gaza. El número de muertos ha incrementado con rapidez. Se estima que el número de heridos llega a más de 2.000, incluyendo a varios periodistas que han sido heridos por fuerzas israelíes. Las nubes grises que se levantan detrás de mí son causadas por palestinos que han quemado llantas para crear humo y así cegar a francotiradores israelíes y evitar que estos hieran a más gente. Al mismo tiempo, por parte del lado israelí, varios cartuchos de gas lacrimógeno han sido disparados, así como balas de goma y balas reales. Thank you very much, Noor. Alina Duarte, desde Washington, D.C., nos tiene también información. Alina, te saludo. ¿Qué reacciones ha provocado tanto en partidarios del presidente Trump como en sus detractores lo ocurrido hoy en Jerusalén? Alina. Hola, ¿qué tal, Rey? Así es, continúan las reacciones y declaraciones luego de la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Un acto en el cual el presidente Donald Trump estuvo presente a través de un videomensaje en el cual dijo: los Estados Unidos finalmente reconocieron a Jerusalén como la verdadera capital de Israel. Dijo hoy haber cumplido con este reconocimiento abriendo la embajada en esta tierra histórica y sagrada. Dijo hace unos minutos esta tarde la Casa Blanca, dijo que el grupo Hamas era el culpable y quien estaba provocando la respuesta de los israelíes, luego de que la prensa preguntara si el presidente Donald Trump estaba al tanto o estaba preocupado por la serie de protestas que se desarrollaban a las afueras, no solo de esta nueva embajada, sino también en la franja de Gaza, en la cual han sido asesinadas más de 50 personas y cerca de 3.000 heridos, incluidos en niños, personas con discapacidad. Fue el observador permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, Rey, quien condenó, dijo en los términos más enérgicos posibles, esta situación. Y es que dijo también exigir que esta acción se detenga de inmediato y que los responsables sean llevados ante la justicia por parte de Israel, porque dijo esto no está permitido por las disposiciones del derecho internacional. Además de que dijo exigió ante las Naciones Unidas más protección para la población civil, ya que Israel, dijo, la potencia ocupante ha abdicado de su responsabilidad de proporcionar protección. Por el contrario, así lo declaró, es la fuente de asesinatos y la falta de seguridad para la población palestina. Las reacciones continúan y sobre todo porque el día de mañana, Rey, habrá más protestas conmemorando la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de decenas de miles de palestinos de sus tierras, quienes conocen este día en su 70 aniversario, el día de la Nakba, el día de la catástrofe. En la Casa
Casa Blanca, Rey, hoy se realizará una vigilia después de estos acontecimientos en la Franja de Gaza, y el día de mañana también, Rey, se esperan protestas para ejercer presión sobre la administración de Donald Trump y condenar esta decisión. Dicen activistas que esto va a ser un proceso de largo aliento, por lo cual no dudarán en continuar saliendo a las calles, Rey. Muchas gracias, Salina. En paralelo a las manifestaciones de Gaza y Cisjordania, hubo manifestaciones pacíficas frente a la nueva sede de la embajada estadounidense en Jerusalén Este, con pancartas que rezaban: Estados Unidos financia armas israelíes y Gaza es asesinada a diario. Centenares de palestinos e israelíes pacifistas protestaron en los alrededores del lugar. Las fuerzas israelíes, que reprimieron la manifestación, cerraron el paso para impedir que otras personas se sumaran a la protesta. Este evento violatorio del derecho internacional coincide con la conmemoración de los 70 años de la Nakba, momento en que cerca de 700.000 ciudadanos fueron desalojados por la fuerza de sus tierras. Seguimos revisando reacciones. El presidente palestino Mahmoud Abbas se refirió a la decisión de Donald Trump de instalar la embajada de su país en Jerusalén. Escuchamos que abrieron una embajada, que es un asentamiento avanzado y no una embajada. Un asentamiento estadounidense avanzado. Al principio teníamos un asentamiento de avanzada con la ayuda de América y ahora tenemos un puesto de avanzada estadounidense en Jerusalén Este. La máxima autoridad palestina también se refirió a la masacre perpetuada por las tropas israelíes sobre los manifestantes palestinos, quiero decir. Mañana a media asta por 3 días de luto por las personas que murieron en las protestas de Gaza y tener una huelga mañana para el día de la Nakba. Mañana será el aniversario de los 70 años de la Nakba del pueblo palestino, cuando las pandillas sionistas los obligaron a abandonar su país en 1948. Más reacciones. El portavoz del Parlamento iraní, El Hilariani, advirtió que el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén podría aumentar las tensiones en el Oriente Medio. Creo que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene la capacidad de diferenciar y juzgar sobre las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Aconsejo a los funcionarios actuales de los Estados Unidos que no calculen mal con respecto a Palestina, Jerusalén, el eje de la resistencia en alianza anti-israelí entre Irán, Siria, Hezbollah y el mundo musulmán. No deben imaginar que tales acciones contra Palestina y el problema nuclear de Irán permanecerán sin respuesta. De esta manera, Donald Trump y Benjamin Netanyahu proclaman a Jerusalén como capital ancestral de Israel. Pero vamos a ver qué tan cierto es esto. Jerusalén fue habitada por jebuseos en la denominada región del Canaán, que incluye a diferentes pueblos como palestinos, sirios, hacia el año 3000 a.C. En el siglo IX a.C., Samaria fue la verdadera capital del reino de Israel, mientras que Jerusalén fue la capital del reino de Judá. Eso fue hacia el siglo VII antes de nuestra era. Ambos reinos coexistieron, incluso rivalizaron. Recién, en 1948, se funda el Estado de Israel a instancias de David Ben-Gurión mediante una declaración en la ciudad de Tel Aviv. En 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta la resolución 478, donde condena el intento de Israel de anexar a Jerusalén Este. También condena la ley de 1980, donde Israel declara unilateralmente a la ciudad de Jerusalén como capital eterna e indivisible del Estado israelí. Tenemos entonces nuestra pregunta del día. Pese al rechazo mayoritario de la comunidad internacional, Donald Trump cumplió su promesa de trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos en Israel. ¿Qué mensaje le envía al mundo con este gesto? Opine. Sobre el tema va también nuestra imagen del día. La instantánea nos muestra a un joven que porta la bandera palestina en medio de las protestas contra el ocupante israelí. En el fondo se ven los neumáticos que arden, como nos decía nuestra compañera Noor Harazin, para limitar la visibilidad de los francotiradores. Con esta imagen como mensaje de resistencia,